Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a hablaros de la historia de los dragones de la Tercera Edad y en concreto entrando a la historia de Smaug, el mayor y más famoso dragón de esta edad. En el vídeo anterior sobre los dragones de la Primera Edad, liderados por Glaurung, el padre de los dragones, y por Ancalagon el Negro, el dragón alado más poderoso y terrible de todos los tiempos, os hablé de cómo, tras la Guerra de la Cólera, todas estas serpientes de fuego, al igual que los Balrogs y orcos al servicio de Morgoth, huyeron para esconderse en diferentes lugares. Y es con uno de esos Balrogs huido, el conocido como el Daño de Durin, al que Gandalf se enfrentaría y vencería en la Compañía del Anillo, con el que hay que comenzar este relato. Pues los enanos que vivían en Khazad-dûm excavaron muy profundo para hacerse con mucho mineral de Mithril, el gran tesoro de este grupo de enanos. Pero en 1980 de la Tercera Edad despertarían un poder oscuro que se había refugiado tras la Gran Guerra en la Primera Edad. Un Balrog. Este ser, que no era más que una leyenda para los pequeños y persistentes mineros, se enfrentaría a los enanos y estos morirían en gran cantidad, incluyendo a su rey Durin VI, por lo que se ganaría su apodo. Los enanos intentaron derrotar al oscuro demonio, pues una vez despierto quería tomar el control de todo el reino enano. Sin embargo, su poder era demasiado grande y un año después fueron expulsados de su hogar, en 1981, después de que el rey heredero de Durin, Nain I, también fuera asesinado por el Balrog. Muchos enanos dejaron el reino de Khazad-dûm, que comenzaría a llamarse Moria, encabezados por el rey Thrain I, estableciendo su nuevo hogar en Erebor, el reino bajo la montaña, en el año 1999. No obstante, otra gran cantidad de enanos exiliados por el Balrog fueron a habitar a las montañas grises, en las Ereth Mithrin, al noroeste de Erebor. Un año después, en el año 2000 de la Tercera Edad, tenemos la primera aparición de un dragón en esta edad. Y es que nos enteramos de que Skaza, uno de los 4 dragones de toda la obra de Tolkien que tiene nombre, capturó el tesoro de los enanos de las montañas grises y fue asesinado por Fram, quien pertenecía al pueblo de los Eotheoth, los antepasados de los Rohirrim, y que tras ayudar a Gondor fundarían el reino de Rohan. Tras la caída de Skaza y de que los enanos mataran a Fram, cosa que explicaré después, y que varias de las familias de los enanos entraran en conflicto por esas mismas riquezas, en el 2210 el rey Thorin I abandonaría Erebor para reunirse con sus hermanos de las Ereth Mithrin, y durante casi 3 siglos vivirían en una relativa paz. Durante todos esos siglos, y conociendo la muerte de Skaza, los dragones de las montañas grises se multiplicaron y se hicieron poderosos, tanto que para el año 2570 declararían abiertamente la guerra a los enanos de las Ereth Mithrin y comenzarían a atacar y saquear los palacios y salones del pueblo de Durin. Los enanos, robustos y orgullosos, resistieron la embestida constante de las serpientes de fuego, la nada desdeñable cifra de 19 años. Sin embargo, en el año 2589, los dragones, ávidos de riquezas y de muerte, llegaron hasta el corazón de las Ereth Mithrin, a los salones del rey Dain I. El rey enano, junto a muchos otros de su pueblo, murieron bajo el ataque de un dragón frío, uno del que solo se sabe que no podía escupir fuego. Y con esta victoria por parte de las terribles criaturas, la guerra entre los enanos y los dragones llegaría a su fin. En el año 2590, los enanos supervivientes del ataque abandonarían las montañas grises para regresar, encabezados por el hijo de Dain, Thror, el abuelo de Thorin, escudo de roble, hasta el antiguo reino bajo la montaña de Erebor, y allí establecieron su hogar.
Gror, el hermano menor del rey, encabezó un grupo de enanos que fueron más al este, hasta las colinas de hierro, creando otro asentamiento. Gror no es otro que el abuelo de Dain II, más conocido como Pie de Hierro, quien terminaría sucediendo a su primo Thorin Escudo de Roble, como el rey bajo la montaña. Hay que recordar que durante la Guerra de los Dragones no se menciona ni se hace referencia alguna a Smaug. Se supone que no participó y que si lo hizo, su implicación en los sucesos fue tan nimia que ni se mencionó. Para poner en contexto sobre por qué el que sería reconocido como el dragón más poderoso de la Tercera Edad no tuvo incidencia en la guerra entre los de su especie y los enanos, hay que contar lo siguiente. En el año 2770, cuando Smaug llegó a Erebor, casi 2 siglos después de la guerra, tanto Gandalf como el propio Smaug se refieren a sí mismo como un espécimen joven, y sin embargo como un espécimen viejo y fuerte o poderoso cuando Bilbo llegó allí en el 2941, otros 2 siglos después. Esto nos recuerda a lo que ocurrió con Glaurung, cuando se dio a conocer 200 años antes de la Dagor Bragollach, cuando este era demasiado joven, mientras que 2 siglos después apareció en plenitud de poder, por lo que podemos suponer que Smaug, en el año 2570, 400 años antes de su encontronazo en el Hobbit, fuera demasiado joven para participar en la contienda. O incluso hay quienes sostienen que ni tan siquiera habría nacido cuando la guerra terminó, en el año 2589. En cualquier caso, tras la reinstauración del reino de Erebor, los enanos de Thror vivieron en paz durante 180 años. En ese tiempo, Erebor se convirtió en el reino enano más próspero que se conocía, lleno de riquezas y esplendor. Pero aquel florecimiento duraría poco, pues a su puerta llegaría el mayor de los dragones de la Tercera Edad y el mayor de los enemigos de los enanos desde el daño de Durin, Smaug el Terrible. La grandeza que Erebor había logrado se propagó por toda la Tierra Media y todos conocían del esplendor de los salones bajo la montaña y más aún de sus incalculables riquezas. Tanto se extendió aquella fama que llegó a los oídos de Smaug, quien vivía en las montañas grises, en el brezal seco, pero no tardaría en decidirse a continuar el trabajo que sus ancestros habían comenzado. En el año 2770, el gran dragón desplegó sus alas y se dirigió al sur, al reino bajo la montaña del que tanto había oído hablar. Y Tolkien describió su vuelo como un huracán. Llegó al reino de noche, cogiendo desprevenidos a los enanos, para quienes los dragones habían quedado en el pasado, un pasado lleno de sangre y de fuego, un pasado que llamaba a su puerta. La criatura aterrizó en la cumbre de la montaña, desde donde trazó su plan. Descendió como una sombra en la noche y prendió fuego a los bosques de alrededor de Erebor, que en la noche despidieron una intensa llama e indicaron su presencia y su pretensión. Los enanos, tan osados como orgullosos, salieron por la puerta principal, dispuestos a enfrentarse al dragón. Sin embargo, esto se debió a que habían olvidado el poder del aliento de fuego, que engulló a todos quienes salieron a su encuentro. Con los guerreros enanos muertos en batalla, Smaug dirigió su mirada a los guerreros de Dale, la ciudad humana que colindaba con Erebor, y terminó con la mayoría de ellos, incluyendo a Lord Girion, el antepasado de Bardo. Toda aquella destrucción que terminó con todo el exterior de Erebor y con la propia ciudad de Dale y sus alrededores consumidos por el fuego, se conocería como la desolación de Smaug.
Con todo el camino despejado y su avidez de muerte levemente saciada, Smaug se dirigió de nuevo a Erebor y entró por la entrada principal, matando bajo sus garras y su aliento a todos los que osaban oponerse a su paso. El rey Thror, que conocía bien el poder de los dragones, y su hijo Thrain, junto a otros enanos, escaparon por la puerta secreta excavada con ese propósito mucho tiempo atrás. Thorin fue uno de los pocos enanos que no estaban en la montaña cuando sucedió el ataque, por lo que también pudo escapar de la llama y la muerte. Smaug tomaría la montaña y el tesoro para sí mismo, pues era lo que todos los dragones ansiaban sobre cualquier cosa, al igual que hizo en el pasado Glaurung con los tesoros de Nargothrond. El pueblo de Durin, de nuevo exiliado de su hogar, llegó hasta Dunland, al sur de Moria, hasta que se dio la guerra entre los enanos y los orcos, culminando en el año 2799, en la batalla de Azanulbizar. 3 años después, los enanos, ahora encabezados por Thrain II, llegaron a las Montañas Azules, al oeste de la comarca, donde establecerían su nuevo hogar. Pero la historia del pueblo enano y de Thorin Escudo de Roble ya la trataré en vídeos futuros, por lo que ahora volveremos con nuestro alado protagonista. Smaug viviría en Erebor con una relativa tranquilidad durante más de 170 años. Viviría siempre arropado por su tesoro, encerrado en la montaña. No obstante, saldría ocasionalmente con el fin de encontrar comida. Se cuenta que abandonaba su tesoro de noche, saliendo por la gran puerta para volar hasta la ciudad de Dale, llevándose a gente, especialmente a doncellas, como una sombra que desciende del cielo para devorar a sus víctimas. Esto sucedería paulativamente, arruinando la ciudad de Dale, haciendo que multitud de gente desapareciera y que todos temieran vivir en aquel lugar. Smaug, tras pasar con el tesoro 171 años, generó sobre la riqueza la conocida como la enfermedad del dragón. Esto no era otra cosa que una avaricia excesiva por el oro que se agravaba entre más riquezas poseían. Este mal fue asociado por muchos a los monarcas barbiluengos, quienes poseían el último de los 7 anillos, concedidos por Sauron para controlar a los enanos a través del único. Esta supuesta enfermedad es algo que no se acaba de explicar en los textos de Tolkien, pero que podemos observar en un suceso que aquí hemos pasado de forma tangencial. Y es que cuando Fram mató al dragón Skaza, se negó a separarse del tesoro que la criatura había guardado. Sin embargo, este tesoro tenía dueño legítimo, pues había sido robado a los enanos de las Montañas Grises, quienes mataron a Fram por este motivo, ya que debido a la enfermedad del dragón, intentaría acabar con cualquiera que se acercara al tesoro. La próxima vez que sabemos de Smaug es con la llegada de Bilbo a la montaña, en el año 2941. El hobbit roba una copa de oro y Smaug se da cuenta. Los dragones no le daban ningún uso a su tesoro, sin embargo, conocían su riqueza al milímetro y no permitían a nadie poseer nada que estuviera bajo su control. Smaug se enfureció y salió de la cámara del tesoro envuelto en una manta de cólera, buscando a quien había osado desafiarle hasta la ladera de la montaña. No les encontró ni a Bilbo ni a ningún enano, aunque sí a alguno de sus ponis. Pero al día siguiente, cuando Bilbo regresó a los salones del tesoro con el anillo puesto, Smaug estaba atento y se dio la primera conversación entre ellos. «Bien, ladrón, te huelo y te siento, oigo cómo respiras. Vamos, sírvete de nuevo, hay mucho y de sobra». Hablan entonces sobre su majestad y vemos la descripción de Smaug. Tenía un tamaño aproximado de 20 metros, con unas alas que le salían de su espalda, su cuerpo brillaba rojo y llameante y el propio dragón diría de sí mismo:
Ahora soy viejo y fuerte, mi armadura es como 10 escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte. Entonces Bilbo dijo asustado: siempre entendí que los dragones son más blandos por debajo, especialmente en esa región del pecho, pero sin duda alguien tan fortificado ya lo habrá tenido en cuenta. Y Smaug respondió: tu información es anticuada. Estoy acorazado por arriba y por abajo, con escamas de hierro y gemas duras. Ninguna hoja puede penetrarme. Sin embargo, Bilbo había descubierto una pequeña abertura en el pecho de Smaug, el cual estaba totalmente repleto de gemas y tesoros, pegados y fundidos, y con su debilidad encontrada, el hobbit se decidió a marchar. Hablaron sobre la venganza de los enanos y de los hombres de Dale, y Smaug clamó venganza. Se enfureció ante la idea de que alguien se atreviera siquiera a intentar vengarse de él, y sabiendo que los hombres de la ciudad del lago probablemente ayudaron a este ladrón y a sus amigos enanos, a quienes odiaba sobre todas las cosas, decidió destruir la ciudad. Y bajo el grito: descubrirán quién es el verdadero rey bajo la montaña, se levantó en llamas y se alejó hacia el sur. Smaug sobrevoló el lago, evitando el agua para no apagar su intenso fuego, y prendió llamas a la ciudad con su aliento. Fue entonces que un tordo que había escuchado a Bilbo contar a los enanos la debilidad existente en la armadura del dragón se acercó hasta donde estaba Bardo, quien pretendía enfrentarse a la bestia alada. El animal le contó a Bardo lo que Bilbo había dicho, y Bardo cargó en su arco su última flecha, que se había transmitido de generación en generación con ese único fin. Bardo disparó la oscura saeta y dio en el sitio exacto, atravesando el pecho de Smaug en el lado izquierdo, hundiéndose por completo en su cuerpo. Smaug exhaló un grito sordo que se escuchó en toda la ciudad y cayó del cielo envuelto en fuego y sombras, y cayó sobre la ciudad en llamas, terminando de destruirla por completo. Aquí terminaría la historia de Smaug el Terrible, el considerado hasta entonces la más grande de las calamidades de la Tercera Edad. Sin embargo, los efectos tanto de su vida como de su muerte influirían notablemente en los tiempos que estaban por llegar. Pues con el gran dragón muerto, el tesoro estaba al alcance de quienes se acercaran a él, y no era un tesoro ajeno a la enfermedad del dragón. Thorin se negaría a ayudar a Bardo y a la gente del lago tras los sucesos acaecidos, compartiendo las inabarcables riquezas de la montaña, aunque esto sería resarcido por su primo Dain, quien le sucedió en el trono. El gran dragón había muerto, y la ciudad se reconstruyó, pero más al norte, y en las ruinas de la antigua ciudad del lago aún se podían vislumbrar los huesos del dragón caído. No obstante, nadie se atrevía a bajar a recuperar las gemas que se habían quedado incrustadas en el vientre del dragón, pues incluso en su muerte, los huesos del dragón infundieron terror en los corazones y los espíritus de los hombres. Y pese a que digan que Gandalf en la Comunidad del Anillo puede insinuar que aún quedan más dragones con vida, cuando habla de que ni el fuego de dragón podría destruir el anillo, no hay ninguna evidencia de que así fuera. Hay que comentar que en una de las versiones tempranas de la Dagor Dagorath, la batalla de las batallas, en la que Melkor volvería del vacío para enfrentarse al mundo, se decía que estaría acompañado de dragones, pero en versiones posteriores esto sería omitido.
Sin duda, Smaug fue la gran calamidad de la Tercera Edad antes de la llegada de Sauron, y su final tendría mucho que ver con que Gandalf intuyese que Sauron se había alojado en Dol Guldur y que, si ambos se unían, podrían terminar fácilmente con los reinos libres del mundo. Por lo que el mago decidió atacar a ambos, y mientras que Sauron se escaparía de nuevo al este para volver en un futuro, Smaug caería, deshabilitando la pretensión de Sauron de, si no someter, sí aliarse con el mayor de los dragones de la Tercera Edad, Smaug el Terrible. Así termina nuestro vídeo sobre la historia de los dragones de la Tercera Edad y en concreto por la vida de Smaug, el mayor y más poderoso de todos ellos, cubriendo todo lo que se sabe acerca de estas criaturas. En un futuro traeré la historia de Thorin y de los enanos de Túrin, que pasaron tantas penurias en su continua marcha en busca de un hogar en el que asentarse. Pero esto es cosa del siguiente vídeo que encontraréis en mi canal. Y ahora, contadme, ¿vosotros sois más de los dragones de la Primera Edad, con Glaurung y Ancalagon? ¿O os decantáis por los dragones de las montañas grises y Smaug el Terrible? ¿Y creéis que Smaug se hubiese sometido a la voluntad de Sauron? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado, tanto a este como a mi segundo canal. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.